Hace 5 minutos, Papa León XIV ordena que Robert Sarah tendrá poder de un papa. La noticia explotó en el corazón del Vaticano como un trueno eléctrico, en medio del solemne silencio que rara vez rompe las antiguas paredes del Palacio Apostólico. Un pergamino sellado con el escudo papal apareció de la nada, entregado directamente en la capilla privada donde el Papa León XIV meditaba con el peso del mundo sobre sus hombros. El ambiente estaba cargado, denso. El incienso impregnaba cada rincón, mezclado con el tenue eco del órgano que murmuraba un himno casi olvidado. La luz dorada del atardecer atravesaba los vitrales, lanzando sombras que parecían susurrar plegarias ancestrales. El Papa, un hombre de mirada profunda y cansada, atravesaba aquel momento en que la fe se vuelve una cruz que se siente en cada latido. A su lado, el cardenal Roberto Sarah permanecía rígido, con sus manos apretadas y la expresión grave que solo un guerrero de la liturgia tradicional puede mostrar, frente a una delegación de autoridad que debía traer esperanza en medio de la crisis espiritual que se desangraba dentro de los muros de la cristiandad. Pero el silencio posterior fue distinto, más pesado, más amenazante, como si la sombra de una traición prohibida se hubiera deslizado entre los recovecos del palacio. Un veneno invisible que exige fidelidad, que desafía la legitimidad del poder divino conferido. El corazón del Papa se apretó. ¿Podría sostener la unidad de la Iglesia sin que esa verdad oculta lo quebrara? La hermana María bajó la mirada. El cardenal Sarah cerró los ojos un instante, susurrando una oración urgente que parecía un ruego más que una súplica. En el aire flotaba una mezcla densa de miedo y fervor, un campo de batalla espiritual donde nada está garantizado. Afuera, en los corredores, el eco del órgano se apagaba lentamente. Dentro, la luz dorada se desvanecía, alargando las sombras y dejando la capilla envuelta en un misterio que apenas comenzaba. El Papa L., su voz casi rota, llevaba la carga de la esperanza y el miedo, y aquel instante sellaba el inicio de un viaje que nadie podía prever. El destino de la Iglesia pendía de un hilo invisible, y todos esperaban, conteniendo el aliento, el amanecer que traería respuestas. Oh tempestades, que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo, para que no te pierdas ningún mensaje de fe. Y ya que estás ahí, danos tu poderoso me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de esperanza. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas hoy. Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. El Papa León XIV dejó escapar una oración silenciosa mientras la noche se aproximaba. Sus pensamientos, entrelazados con miedos estridente y desgarrador, como si un alma en pena clamara desde el infierno. El cardenal Sarah se lanzó hacia la fuente del sonido, pero la figura de la hermana María se interpuso, su rostro pálido como el mármol. «No», exclamó, sus ojos desorbitados. «No podemos salir. No ahora». La puerta de la capilla se abrió de golpe, y un grupo de cardenales irrumpió, sus rostros pálidos y temerosos. «El Papa ha caído». Los latidos del corazón de León XIV resonaron en su pecho, un eco de angustia que lo paralizó. Corrió hacia ellos, pero el cardenal D'Amico, pálido como un fantasma, lo detuvo con una mano temblorosa. «No hay tiempo», murmuró, sus ojos reflejando un terror indescriptible. La verdad ha sido revelada». La sala se llenó de murmullos confusos, voces quebradas que entrelazaban el miedo y la incredulidad.
Todo parecía girar a su alrededor, mientras la hermana María, en un acto de desesperación, se acercó a León XIV, sus manos frías, tocando su brazo. «Padre, algo oscuro ha despertado». De repente, un estruendo reverberó por los pasillos del Vaticano. Ventanas que estallaron, objetos que se desmoronaron. Un rayo de luz se abrió paso en la penumbra, iluminando el rostro de cada presente. Fue entonces cuando la verdad tomó forma, como un espectro que había estado esperando en las sombras, un secreto enterrado en los anales de la Iglesia. La verdad, el último linaje del Papa, se ha perdido. Un cardenal gritó, y la multitud se quedó helada. Los murmullos crecieron, incontrolables. La declaración caló hondo. Había una línea de sangre que decía tener derecho al trono del Vaticano, un heredero oculto por generaciones. «Robert, tú eres el elegido», gritó otro, señalando al cardenal Sara, quien se quedó paralizado, su rostro palideciendo aún más. El Papa, que había estado sumido en sus pensamientos, sintió como su fuerte fe titubeaba. La historia que se había contado durante siglos se desmoronó ante sus ojos. «¿Qué dicen?», articuló con dificultad, sintiendo cómo su voz se quebraba como cristal en el aire pesado. Sara miraba atónito, no solo porque le atribuían un linaje noble, sino porque él mismo había ocultado algo que podría desmantelar la institución misma. «No es verdad», susurró él, y sus manitas comenzaron a temblar, llenas de dudas. «¿Acaso yo tengo un pasado que ignoro?». Las miradas se volvieron hacia él, y el silencio fue absoluto, una presión casi palpable que llenó el espacio. El aire se tornaba pesado, como si las verdades ocultas exigieran ser expuestas. León XIV se encontró agarrando fuertemente el pergamino. El poder de un papa, la delegación de autoridad, parecía un juego de sombras al lado de este nuevo horror. De repente, un estruendo. Una figura oscura emergió desde el fondo y los murmullos se intensificaron. «La sangre llama a la sangre», resonó una voz profunda, llenando el recinto sagrado. En aquel instante, la capilla se tornó una arena de batalla, y los lazos de fe y lealtad comenzaron a desvanecerse. El suelo parecía temblar bajo sus pies, y la noche ya no prometía respuestas, solo caos. Todo era un laberinto de traiciones, secretos y una historia que nadie se atrevía a contar. León XIV sintió un sudor frío deslizándose por su espalda. ¿Podría la Iglesia sobrevivir a esta nueva verdad? Con la mirada fija en el cardenal Sara, que ahora parecía un extraño, se dio cuenta de que el amanecer traería no solo respuestas, sino quizá ¿qué vendría después? Nadie lo sabía, pero la oscuridad se cernía sobre ellos, insaciable y voraz. El sudor frío se deslizaba por la frente de León XIV. La tensión era palpable, como un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. El murmullo de la multitud se intensificaba, cada palabra un eco de caos y desesperación. El rostro del cardenal Sara palidecía, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. El peso de un legado desconocido caía sobre sus hombros. «¡Silencio!», gritó una voz profunda y resonante. Era el cardenal D'Amico, su rostro asediado por el terror. Pero no logró acallar el temor que envolvía la capilla. La verdad ha sido revelada, y el tiempo de la oscuridad ha llegado. El aire se volvió espeso, casi opresivo. El Papa, con un gesto tembloroso, intentó llevar la calma a ese mar de nerviosismo, pero las palabras no llegaban. En su interior la tormenta rugía. ¿Cómo había llegado a esto? Toda su vida dedicada a la fe, y ahora se sentía como una marioneta con los hilos cortados. De repente, un grito desgarrador resonó.
La figura de la hermana María se arrodilló en el suelo, su rostro demacrado, como si hubiera visto el abismo. No es solo un linaje. Su voz reverberó en la capilla, haciendo eco en cada rincón. Es un pacto con fuerzas que no comprenden. No hay salvación. Las palabras de la hermana cayeron en un silencio helado, como si el aire se hubiera helado. El cardenal Sara, ahora consumido por la duda, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué pacto? Tu secreto», respondió María, su mirada fija en él, como si pudiera atravesarlo. «Tu padre no era solo un hombre de fe. Él hizo un tratado que se extiende a generaciones. Eras el elegido no solo por sangre, sino también por un destino oscuro». Un escalofrío recorrió el cuerpo de León XIV. El cardenal Sara, el hombre en quien había depositado su confianza, estaba más profundamente arraigado en esta maraña de secretos de lo que jamás había imaginado. El eco de unas campanas lejanas resonaba en el fondo como un presagio. La capilla vibraba. «No, eso no puede ser», gritó D'Amico, su rostro ahora una máscara de horror. «¡Sacrilegio! ¿De dónde proviene esta locura? No puede ser verdad». La rabia se apoderó de él, pero el murmullo creciente de los otros cardenales lo interrumpió rápidamente. «No se puede ocultar la verdad». Un cardenal mayor, con voz temblorosa, dio un paso adelante. «Si hay un pacto, un linaje, eso lo cambia todo. Los enemigos de la Iglesia se regocijarán. El cisma nos espera en la puerta». León XIV se llevó las manos a la cabeza. Se podía sentir la gravedad de la situación aplastando cada rincón de la capilla. La luz del candelabro parpadeaba como si se sintiera amenazada. El cardenal Sara, ahora en un estado de creciente confusión, buscaba respuestas en los rostros a su alrededor. «La sangre llama a la sangre», repitió una voz desde el fondo, resonando en cada rincón. Todos los ojos se volvieron hacia Sara, quien retrocedió un paso, buscando refugio en la sombra. ¿Era posible que estuviera conectado de esta forma? La mirada acusadora de sus hermanos lo atravesaba como una dagas. El corazón de León XIV palpitaba con fuerza, como si cada latido le recordara que un giro inesperado podría destruir todo lo que amaba. No solo enfrentaban una crisis de fe, sino la revelación de traiciones invisibles, y de pronto un oficiante ingresó apresuradamente, su rostro pálido y cubierto de sudor. «El pueblo está agitado. Se murmura sobre una herejía, una secta que exige justicia por la verdad que se oculta. Han llegado a las puertas del Vaticano». La incertidumbre aumentaba. La capilla, antes un refugio sagrado, ahora se convertía en un campo de batalla espiritual. Mientras los murmullos aumentaban, el terror y la traición estaban a un paso de estallar. León XIV cerró los ojos, presintiendo que la verdadera tormenta apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora? La realidad sobrepasaba cualquier pesadilla. La Iglesia, la fe, todo estaba en juego. La pregunta flotó en el aire denso. ¿Podría la verdad salvarlos o sería el detonante de su ruina? La pregunta flotó en el aire denso. ¿Podría la verdad salvarlos o sería el detonante de su ruina? Un murmullo profundo emergió de la multitud, como un zumbido de avispas. Cada cardenal, cada figura consagrada, estaba asustada, pero también ansiosa. La tensión era palpable. El eco de la voz del oficiante aún resonaba en la capilla, pero ahora el sonido del miedo se deslizaba entre las personas, como un viento helado que presagiaba la tormenta inminente. León XIV, con el corazón a 1000 por hora, sintió el sudor rodar por su frente. Miró hacia el cardenal Sara, ahora tembloroso y pálido.
¿Podía confiar en él? ¿Era el hombre que había tomado bajo su ala un traidor? La incertidumbre lo consumía. La capilla se volvía pequeña, amenazante. «Padre», dijo el cardenal Sara, su voz un hilo de pánico, «¿qué vamos a hacer? La gente afuera pide justicia. Ellos no comprenden». «Cálmate», le respondió León XIV, intentando imponer calma, pero su propio tono no resonaba con la autoridad deseada. Las sombras en las paredes parecían reírse, burlándose de la insignificancia del momento que se desmoronaba. De repente, un estruendo. La puerta de la capilla se abrió de golpe y un grupo de laicos se abalanzó, ojos ardientes de furia y confusión. «¡Justicia! ¡Justicia para los que han sido engañados!», gritaban, llenando el aire con un clamor de protesta. León XIV, con la espalda contra la pared, observó cómo el cardenal D'Amico se preparaba para intervenir. Su rostro una máscara de decisión, pero su voz se perdió entre los gritos y el desorden. Fue entonces cuando el sonido de las campanas resonó, fuerte y deslumbrante. Cada nota era un llamado, una alarma. La congregación de cardenales y laicos se cayó, atrapada por el eco celestial que llenaba el espacio. Y entre el silencio, una figura emergió a través del pasillo central, envuelta en sombras. «Yo soy el portador de la verdad que buscan», pronunció la figura, su voz resonando con autoridad. León XIV se quedó helado al reconocerla. Era la hermana María, con la mirada intensa, pero ahora resplandecía de un aura que había mantenido oculta. No solo hay sangre que llama a la sangre, hay un destino aún más oscuro esperando ser revelado. «¿Qué dices?», preguntó León XIV, la ansiedad apretando su pecho. La atmósfera se tornó aún más pesada. Cada segundo sonaba como un tambor en lo profundo de su ser. «Tu abuelo, León», continuó María, sus palabras como dagas, era parte de un antiguo consejo, un pacto con fuerzas que han estado ocultas entre las sombras. Y el linaje de Sara no es solo sangre, es parte de una profecía que indica que el elegido traerá consigo un nuevo orden en la iglesia. Está maldito. Un silencio escalofriante envolvió la capilla. La multitud se apretó, cada rostro una mezcla de incredulidad y terror. ¿Un pacto? ¿Maldito? Las palabras danzaban en el aire, pesadas, como el eco lejano de una tormenta eléctrica. El cardenal Sara, por primera vez, encontró sus ojos en los de la hermana María. «¿Es posible que yo...?» «No solo eres un elegido», intercedió ella, sus ojos fijándose en él como cuchillos. «También eres la clave para romper la maldición, pero eso viene a un costo. Tu vida, tu fe, tu futuro. Todo será un sacrificio si decides seguir adelante». León XIV sintió que el mundo se tambaleaba. La realidad que conocía se desvanecía. Las dudas se transformaban en impulsos desesperados. Una sombra de guerra se preparaba en el horizonte. «¡Fuera!», gritó el Papa de repente, el poder de su voz resonando entre las paredes. «¡Fuera todos ustedes!». Pero la multitud no se movió. El caos había irrumpido en la gloria del Vaticano, y los murmullos comenzaron nuevamente. Un cardenal mayor, más viejo que la mayoría, rompió en silencio. «¿A qué coste, María? ¿Qué precio para la verdad?». Y así la tensión se intoxicó. Todo estaba en juego. Las revelaciones profundas amenazaban con desgarrar la ya frágil unidad. «El oscuro destino de la Iglesia nos aguarda», murmuró María, sin apartar la mirada. «Preparémonos porque lo que viene cambiará todo». El Papa sintió un escalofrío en la espina dorsal. La tormenta que se avecinaba no traería respuestas, sino caos. La segunda pregunta emergió. ¿Se atrevería a enfrentarse a la verdad?
aunque significara la caída de todo lo que había sido construido. El oscuro destino de la iglesia nos aguarda, murmuró María, sin apartar la mirada. Preparémonos, porque lo que viene cambiará todo. El Papa sintió un escalofrío en la espina dorsal. La tormenta que se avecinaba no traería respuestas, sino caos. Los murmullos crecieron, un zumbido de confusión. De repente, el cardenal D'Amico, con su rostro tenso, se adelantó, su voz resonando fuerte y clara. «Esperen, no podemos seguir así. La verdad necesita ser expuesta en su totalidad». «¿A qué verdad te refieres?», preguntó León XIV, el miedo dibujándose en su rostro. El ambiente se volvió cargado, como antes de una tormenta. D'Amico respiró profundo. «La hermana María no es solo una guardiana de secretos. Ella es la clave de muchos de ellos. ¿Acaso no lo reconoce, Excelencia? Ella ha manipulado esto desde el principio». «¡No!», gritó María, su voz quebrándose. «Nunca he sido más que una servidora de la fe». El cardenal Sara vaciló. Las palabras de D'Amico resonaron en él. La tensión en la capilla se volvía insoportable. Los corazones palpitaban como uno solo. León XIV, confundido, miró a su alrededor. Presenció rostros desencajados. El temor y la desconfianza se expandían como un fuego descontrolado. «Te advertí de las fuerzas ocultas, pero tú nunca quisiste escuchar, Papa», continuó D'Amico, sus ojos fijos en María. «Las decisiones han sido manipuladas, como el deseo del pueblo. Hay más en juego que su vida, sacerdote. Una antigua profecía que se ha estado gestando en la oscuridad». María se aferró al altar. Sus manos temblaban. «Basta, no soy la villana de esta historia. Solo quería proteger la verdad, pero no puedo más». El eco de esa declaración resonó en toda la capilla. Un aire gélido se apoderó del espacio. «La verdad», exclamó D'Amico apretando el puño. «Eres parte del juego, y lo sabes. No eres simplemente la guardiana. Eres quien ha ocultado la herencia. Tienes poder, y lo sabes». De repente, un conflicto interno sacudió a Sara. «¿Yo tengo poder? Pero, ¿qué significa eso para mí?». Su voz se volvió casi un susurro, nuevamente lleno de confusión. Sus manos temblaban mientras cada par de ojos se centraba en él. Las ventanas vibraban por fuera, y el viento se deslizó con fuerza, haciendo sonar el incienso. Eran sonidos de advertencia, como un faro en la niebla. «Tú eres el producto de ese pacto», gritó D'Amico. «Tu satisfacción viene con él. La matanza de la verdad, la protección a los elegidos, la ciencia secreta que tú aplaudes. La sangre llama a la sangre». Los rostros de los cardenales se contorsionaron en horror. La verdad seguía tejiéndose en un sinfín de revelaciones. «No puede ser», exclamó un cardenal mayor, un veterano arrugado de la fe. «No somos parte de esto. No, no puede ser». La atmósfera palpitaba. León XIV, atrapado entre el horror y el descubrimiento, lanzó una mirada llena de desesperación a la hermana María. «¿Eres tu familia parte de todo esto?», preguntó, su voz baja y rasposa. «¿Sabías de esto?». María, con los ojos llenos de terror, asintió lentamente. La carga se tornaba pesada sobre sus hombros. El eco de las campanas sonó una vez más. Esta vez, no como un sonido de oración, sino como la sentencia de un destino ineludible. «La conexión es más profunda, León», dijo D'Amico, desbordante de urgencia. «Lo que se revela aquí hoy puede hundir a la Iglesia para siempre. Si no enfrentamos esta oscuridad, será el fin». La tensión llenó la capilla. Las sombras en las paredes parecían moverse, burlándose de ellos mientras las miradas se entrelazaban en un escenario de traiciones y alianzas inesperadas. León XIV,
Atrapado en un torbellino emocional, sintió que su tiempo se agotaba. ¿Qué haré entonces? ¿Qué puedo hacer para protegerme? Protéjanos a todos. Un silencio helado llenó la habitación, las palabras ahogadas como un grito en la garganta. De pronto, una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. Todos dieron un paso atrás, sus miradas aterrorizadas fijas en ella. He venido a cerrar el capítulo. La verdad se revelará. Vuestra fe no será suficiente. La puerta se cerró de golpe, dejando a todos en un abismo de incertidumbre. El miedo era palpable, el terror inminente. ¿Quién era esa figura? ¿Qué verdad aguardaba en las sombras? Con un corazón palpitante y el sudor resbalando por su frente, León XIV se preguntó: ¿están listos para enfrentarse a lo que se avecina? ¿O se repetirán los errores del pasado? El miedo era palpable, el terror inminente. ¿Quién era esa figura? ¿Qué verdad aguardaba en las sombras? La penumbra se disipó mientras una voz resonante emergía de la oscuridad. He venido a cerrar el capítulo, repitió la figura, dando un paso adelante. Era una mujer de cabello oscuro, con ojos que destilaban un poder inquietante. Su túnica negra contrastaba con la luz tenue de la capilla, creando una atmósfera de misterio y peligro. León XIV la reconoció. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Tú», articuló, pero se quedó sin aliento. Era Clara, su antigua consejera y confidente, cuya lealtad había creído inquebrantable. «¿Qué haces aquí? ¿Qué sabes?» «Vengo a advertirles», dijo Clara, su voz vibrante y grave. «Lo que se oculta detrás de las puertas de la iglesia es más oscuro de lo que imaginan. Ustedes no son meros peones en este juego. Son las piezas clave». El cardenal Sara, que había permanecido en silencio, sintió un ardor en su pecho. «¿Qué quieres decir?» Su voz temblorosa traicionaba su creciente ansiedad. «Ese linaje del que hablan, no solo eres parte de un legado olvidado, querido cardenal. Eres el último bastión de una conexión que puede destruirnos a todos». Las palabras de Clara cortaron el aire como un cuchillo. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó D'Amico, su rostro transformándose de incredulidad a horror. «Es imposible, no puede ser de fiar». «Ah, D'Amico, has sido un buen soldado, pero hay verdades que no deseas ver», respondió Clara, avanzando hacia él. «Tu búsqueda de la justicia solo alimentará la oscuridad. Yo he visto lo que se oculta en el pasado, lo que ha despertado y lo que se avecina». Un murmullo de confusión recorrió el grupo. León XIV sintió que el caos lo invadía. «¿Qué estás diciendo? Habla claro. Necesitamos saber la verdad de una vez». Clara miró a cada uno de ellos, su mirada penetrante. El pacto que temen, esa profecía, comenzó siglos atrás, y fueron aquellos a quienes confiaron el poder los que la crearon. Ustedes mismos, los guardianes del templo, son los que podrían romperlo o condenarlo. León XIV, los ojos desorbitados, sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué hay de mi familia, Clara? ¿Qué verdad has ocultado?» «Tu abuelo, León, no solo fue un hombre de fe, él fue el fundador de este oscuro linaje. Quería proteger a la iglesia, pero su deseo lo llevó a hacer una conexión prohibida, un vínculo que ahora amenaza con resurgir». «¡Basta!», exclamó la hermana María. «¿Cómo puedes hacer semejantes acusaciones?». Clara se volvió hacia ella, desafiándola con una mirada. «Porque tú también las conoces, hermana. ¿Acaso tus secretos no han guardado el mismo temor? La familia de León ha estado involucrada en esto desde el principio». El aire se volvió irrespirable. Los cardenales intercambiaron miradas de horror entre ellos. Cada palabra de Clara sembraba semillas de duda. «¿Por qué has ocultado esto? ¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó el cardenal Sara.
la voz entrecortada por la angustia. Porque la verdad puede desgarrar la fe de millones. No estábamos preparados para enfrentar la oscuridad que acecha nuestra existencia. Lo que se acerca, lo que ha despertado, nos arrastrará a todos. ¿Qué se acerca?, demandó D'Amico, su tono ahora más grave. El silencio se instaló como una sombra. La angustia se intensificaba. Todos en la capilla retuvieron la respiración. Clara, con el rostro pálido, tomó ventaja del momento. El antiguo enemigo, el que fue desterrado hace siglos, viene por su legado, por su sangre, y para ello necesita su fe, su unidad, para regresar. Las palabras resonaron como un eco aterrador en la capilla. León XIV sintió el sudor frío recorrer su frente. Aquella revelación encendió su horror. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó, aunque sintió que la respuesta ya no tenía sentido. Debemos prepararnos, dijo Clara, no solo como iglesia, sino como familia. La sangre llama a la sangre. Sus ojos centelleaban con una mezcla de estrategia y desafío. Pero la incertidumbre se acumulaba en el aire, pesada y ominosa. León XIV, entre la desesperación y la esperanza, sintió que el tiempo se escurría. Cerró los ojos un instante, presintiendo que lo que se avecinaba podría cambiar el destino de la Iglesia. ¿Estamos preparados para enfrentar tal oscuridad? Las miradas se cruzaron de nuevo, y el eco de su pregunta llenó la capilla, temblando con el peso de lo desconocido. Solo había silencio, y en ese silencio el temor comenzó a sentarse, pesado como una losa. La pregunta flotaba en el aire denso. ¿Estamos preparados para enfrentar tal oscuridad? Un silencio helado se había apoderado de la capilla. Todos mantenían la respiración. El sudor rodaba por la frente del Papa, y su corazón latía con fuerza, como si buscara alguna salida. Miró a los cardenales, a la hermana María y a Clara, cada uno con sus propios miedos reflejados en los ojos. Entonces, en medio del silencio, un sonido sutil emergió del fondo de la capilla. Un roce, un susurro, un crujido de la madera del altar. Todos se volvieron hacia el origen del ruido. Clara parecía petrificada. Sus labios temblaban. No, no puede ser, murmuró, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Un objeto oscuro emergió de las sombras. El brillo tenue de la luz de las velas iluminaba su superficie cromada. Era un antiguo relicario, uno que había estado ausente por generaciones. «¿Qué es eso?», preguntó León XIV, su voz llenándose de cautela. Clara, con la mano temblando, extendió su brazo hacia el relicario. El legado perdurado sella un pacto más profundo. No es solo un símbolo, es una puerta. «¿Una puerta a qué?», exclamó D'Amico, su expresión una mezcla de temor y desafío. De repente, el relicario se abrió lentamente, como si una fuerza desconocida lo dirigiera. Un humo espeso emergió, llenando la capilla con un aroma dulzón y pesado. Las luces titilaron y las sombras comenzaron a bailar. «Esto no está bien», gimió Sara, retrocediendo un paso. Su rostro ya pálido se tornó aún más blanco. ¿Qué fuerzas han sido convocadas aquí? Con un giro, el humo se agrupó en una figura tangible. Un rostro comenzó a formarse, retorcido y demoníaco. Era una representación temblorosa de un antiguo adversario. «He vuelto», resonó la voz, profunda y retumbante, llenando cada rincón de la capilla. «El tiempo ha llegado. La sangre llama a la sangre, y yo soy el que espera en la sombra». Las miradas se centraron en el Papa. Se sintió pequeño, acorralado. «¿Cómo te atreves a entrar aquí?». Su voz apenas un susurro. «Soy parte de ti, León.
del linaje que creías proteger, de aquel pacto que tu familia selló para obtener poder. Todo fue un engaño. No, no puede ser, gritó Clara. Cada palabra era un grito desgarrador. La verdad no puede estar así. ¿Qué has hecho? La figura oscura sonrió y el aire tembló. Todo estaba destinado. El círculo se cierra. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta obra. El Papa, el cardenal, la hermana, son parte del legado. ¡Cállate!, gritó D'Amico, ferviente, su furia resonando como el retumbo de una tormenta. Pero las palabras no lograron ahogar la risa burlona del adversario. Ustedes creen en la fe, pero su historia está manchada de traición. La verdad es un arma que se puede volver contra ustedes. León XIV sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Esta revelación lo atravesó como un rayo. Se volvió hacia la hermana María y vio en su mirada un pavor desconocido. ¿Qué sabes de esto? ¿De qué legado hablas? María, llena de dudas, respondió. No, siempre supe que había conexiones, pero no las dimensiones de lo que está en juego. Y fue en ese instante como un trueno que parte el cielo, que la verdad salió a la luz, arrasando con lo que quedaba de confianza. Tu abuelo hizo un pacto oscuro, y tú, León, eres el siguiente en la línea. León sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó, la voz temblando como una hoja en la tormenta. Significa que tu vida está sellada. Una elección es inminente. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad que has ignorado? Porque la pregunta es, León, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para proteger lo que más amas? El eco de esa pregunta resonó en la capilla como un martillo, implacable y cruel. ¿Cuánto realmente significaba la fe para él? ¿Cuánto estaría dispuesto a perder? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y así, en medio del caos y el terror, una sola pregunta flotó frágilmente entre ellos, cambiando todo una vez más. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que realmente eres? ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que realmente eres? La pregunta resonó como un eco terrible en la capilla, y el tiempo pareció detenerse. Las miradas se entrelazaron, llenas de miedo y desesperación. Algo oscuro y antiguo había emergido, y todos estaban al borde del abismo. León XIV sintió como su corazón latía con furia, su mente buscando respuestas. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para proteger lo que más amas? La figura oscura se inclinó hacia él, los ojos ardían como brasas. León tragó saliva, sintiendo cómo el sudor le empapaba la frente. Era un dilema desgarrador. Su fe en la Iglesia versus su propia existencia. Basta, ya no hay nada más que discutir. D'Amico interrumpió, furibundo. Su voz retumbó en las paredes, pero la figura sonrió con desdén. ¿No lo ven? La verdad ya no es una opción, es una condena. El aire se espesó, como si la oscuridad empezara a consumirlo todo. María, temerosa, casi suplicante, tomó la mano de León. No podemos rendirnos. Necesitamos encontrar una salida. Juntos. ¿Juntos? La figura se rió. ¿Realmente creen que hay unidad entre ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que confiaron plenamente unos en otros? León dio un paso atrás, sintiéndose atrapado en su propio dilema. ¿Qué sabes de nuestro pasado, demonio? Habla claro. Con un chasquido de dedos, el relicario brilló intensamente, proyectando sombras largas y grotescas en las paredes. He venido a revelar secretos que preferirían haber mantenido enterrados, y aquí hay uno que podría cambiarlo todo. El aire vibró. León pudo sentir una presencia, algo que se movía entre ellos, algo que buscaba desgarrar su fe. ¿Qué es? La voz de Clara, temblorosa, emergió entre murmullos.
La figura oscura le dirigió una mirada fría. Tu propio linaje, Clara. Tu madre ocultó la verdad que le fue confiada. Eres parte de esto. Un escalofrío recorrió la capilla. Clara se detuvo. Sus ojos se ampliaron. Su voz se rompió. No puede ser. Mi madre era una mujer de fe. Fe o manipulación. Tus ancestros también hicieron un pacto de silencio, un pacto de poder, justo como el de León, justo como el de todos ustedes, susurró la figura, y su voz era un veneno. No, eso no es cierto, gritó D'Amico, el miedo desgarrando su voz. No tenemos la sangre maldita, no somos como ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Los que han mantenido la verdad bajo llave? ¿La misma verdad que han tratado de ocultar entre sus corazones? He venido a liberarlos. Las luces parpadeaban, y un aire tenso llenó la capilla. Las mentes de cada cardenal luchaban por entender la magnitud de las palabras. León sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los pactos son cadenas, y la historia que los ha llevado hasta aquí se repite, continuó la figura, girando hacia León. Es tiempo de que elige. La fe o la verdad. El poder o la redención. León sintió el peso de la decisión aplastarlo. Cada mirada a su alrededor lo empujaba más hacia el borde. A medida que la oscuridad abrazaba la capilla, la duda se masticaba en el aire. «Habla. ¿Qué quieres realmente?», D'Amico imploró. «Dínoslo. Todo es un juego, una danza entre sombras y luces, y el espectáculo apenas ha comenzado». La figura sonrió, sus rasgos distorsionándose. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Cuando cada uno de ustedes tenga que elegir de qué lado está. Y así el silencio se transformó en un grito ahogado. León miró a Sara, a Clara, a María. Recursos esenciales y traiciones antiguas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó en voz baja, su angustia palpable. Pero la figura desapareció en un estallido de humo, dejando un rastro de inquietud. Las campanas comenzaron a sonar, un eco aterrador que atravesaba la penumbra. El tiempo se desvanecía y una sola pregunta quedaba flotando en el aire helado. ¿Estaban listos para enfrentar el abismo que había llegado a sus puertas? Las campanas comenzaron a sonar, un eco aterrador que atravesaba la penumbra. La capilla vibraba al compás del miedo, cada campanada un recordatorio del abismo que se cernía sobre ellos. León XIV miró a su alrededor, como si buscara una salida, pero la realidad era ineludible. El aire estaba cargado de tensión. Los rostros de los cardenales, ahora pálidos y angustiados, se volvieron hacia el altar, esperando respuestas que no llegaban. La figura oscura, que había surgido del relicario, aún danzaba en sus mentes. «¿Qué debemos hacer?», susurró la hermana María, su voz temblorosa. «Cálmense, puede que no lo haya dicho todo», respondió D'Amico, intentando mantener la compostura. Su mirada se centró en el silencio que se cernía sobre ellos. León sintió un frío recorriendo su pecho. ¿Acaso no lo entendemos? Estamos siendo manipulados, todos nosotros, especialmente si ese ser ha venido a jugar con nuestros destinos. La convicción retumbó en su voz, pero el temor era palpable. ¿Y si estamos atados a este oscuro legado? ¿Qué precio debemos pagar?, cuestionó el cardenal Sara, sus manos temblando mientras tocaba el altar, buscando una certeza en la madera fría. La atmósfera se llenó de murmullos. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran esperando al acecho. Todo en la capilla sugería que, en cualquier momento, la calma se volvería tormenta. De repente, la puerta se abrió de golpe. Clara, la antigua consejera de León, entró corriendo, su rostro descompuesto y los ojos llenos de desesperación. «Vienen, ya no hay tiempo», gritó, su voz un eco de pánico. «¿Quiénes vienen?», preguntó León,
el corazón latiéndole con fuerza. Ella dio un paso adelante, y su mano temblorosa se llevó al pecho. Los que buscan terminar con el pacto han descubierto nuestra conexión y saben lo que hemos ocultado. El cielo fuera de la capilla se oscureció, y los truenos comenzaron a retumbar. Era como si el propio universo estuviera protestando. ¿Descubrieron algo sobre nosotros?, preguntó D'Amico, la urgencia ahora marcando su tono. Clara lo miró, y por un segundo su mirada se desvió. No solo sobre ustedes, también sobre mí. Soy más que solo su consejera. También soy parte de la sangre. Del legado. Las palabras cayeron como un rayo. León sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué dices? ¿Hubo un pacto en tu familia también? Sí. Clara respiró hondo. El mismo que ha afectado a todos. Pero hay algo más. Hay un traidor entre nosotros. Uno que se oculta detrás de una sonrisa, que ha sido el verdadero artífice de toda esta manipulación. ¿Un traidor? ¿Quién? Los cardenales comenzaron a mirarse entre ellos, el nerviosismo evaporándose lentamente, como un vapor que se disipa. Clara titubeó. El sudor corría por su frente, sus labios temblaban. Es alguien a quien todos ustedes conocen, uno de los suyos. ¿Qué? No, eso no puede ser, gritó María, apartándose hacia atrás. Una mirada sombría cruzó el rostro de D'Amico. Oh, ¿es posible que alguien en esta sala haya estado detrás de todo esto? La tensión llenó el aire, apretando el pecho de todos. León dio un paso adelante, su voz firme, a pesar de la ansiedad que lo atormentaba. Dinos quién es, Clara. La verdad ahora. No puedo, porque si lo hago, profunda traición se desatará. Ella agitó su mano, casi como si tuviera miedo de tocar la verdad. Pero esa persona tiene un objetivo, y no se detendrá hasta destruirnos a todos. Las campanas sonaron de nuevo, resonando con un eco ominoso. El viento aullaba afuera, como si presagiara el caos inminente. La capilla, que alguna vez había sido un santuario, se tocaba ahora con la ráfaga de la inminente tormenta. ¿Están preparados para enfrentarlo? La voz de León resonó, aunque sabía que el tiempo incompleta permanecía en el aire. ¿Quién era el verdadero enemigo en sus filas? Un oscuro ruido se escuchó desde el fondo, como el crujir de una puerta secreta abriéndose. Las luces comenzaron a parpadear, y el terror se apoderó de cada uno de ellos. La incertidumbre era un mar agitado, y desde las sombras emergía la posibilidad de que la verdadera traición aún estaba por llegar. Los corazones latían desbocados. El juego había comenzado. ¿Quién realmente era el traidor? La atmósfera en la capilla era electrificante. Las campanas sonaban, cada repique resonando como un grito de ayuda en medio del temor. León XIV miraba a su alrededor, cada cardenal y cada figura sagrada atrapada en la misma sombra de incertidumbre que él. Clara, temblorosa, había traído consigo una revelación que amenazaba con desmantelar todo lo que habían conocido. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó D'Amico, la desconfianza en su voz resonando como un tambor. ¿Qué pruebas tienes de lo que dices? Existen documentos escondidos, una historia que ninguno de ustedes ha conocido en su totalidad, dijo Clara, su mirada intensa. El traidor no es solo alguien que desea hacer daño, sino alguien que quiere controlar el destino de la Iglesia. Está utilizando sus miedos y luchas en su beneficio. León sintió un nudo en el estómago. ¿Pero quién es? Necesitamos saberlo antes de que sea demasiado tarde. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo.
Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de laicos entró corriendo, sus rostros marcados por la angustia. El pueblo está en pie de guerra. Están clamando por justicia y revelaciones. No aguantarán más. El caos se desató. La multitud comenzó a murmurar, llenando la capilla con un susurro de desolación. «Este no es solo un conflicto de fe», exclamó Clara, alzando la voz para ser escuchada. «Es un grito de verdad». León, con el corazón palpitando fuertemente, dio un paso hacia adelante. «¡Silencio!». Su voz reverberó y el murmullo se extinguió. «Las verdades están saliendo a la luz y debemos enfrentarlas juntos. No podemos dejar que lo que hemos construido se derrumbe por secretos y traiciones». Clara lo miró, su expresión llena de una mezcla de alivio y desesperación. «¿Pero qué hacemos ahora, Santo Padre? Si el traidor está en nuestras filas, ¿cómo puede la Iglesia sobrevivir a esto?». «Debemos descubrir al traidor entre nosotros, antes de que su ambición consuma nuestra fe», dijo León, cada palabra con el peso de la determinación. «Unámonos, no solo para salvarnos a nosotros mismos, sino para mantener la unión del pueblo». Las miradas se cruzaron. Una chispa de unión empezaba a surgir en medio de la tormenta. «Eso es justo lo que quieren los que buscan dividirnos», comentó D'Amico, uniendo sus fuerzas con las de León. «Si nos atacan con mentiras, debemos responder con la verdad, y ella es más poderosa que cualquier sombra». Fue entonces cuando la figura oscura del relicario emergió de la penumbra, su risa burlona resonando en la sala. «¿Y creen que la verdad les salvará? La oscuridad que traigan se quedará con ustedes». «Oh, cállate», gritó León, su voz firme. «Vamos a enfrentarlo juntos. El pueblo confiará en nuestra valentía. Oramos por claridad y unidad. Debemos movernos juntos hacia la luz, donde la fe, aún profundamente arraigada, puede prevalecer». Las campanas sonaron con más fuerza, como un canto de esperanza. La figura oscura comenzó a desvanecerse ante ellos, llevándose consigo sus susurros de desconfianza. Con la fe renovada y la determinación en sus corazones, los cardenales comenzaron a hablar en voz alta, levantando sus manos hacia el cielo. «Juntos», clamaron, sus voces resonando como un solo coro, «unidos por la verdad, por la luz y por la fe». El eco de su declaración unió la capilla. León sintió como si el peso de siglos de secreto se desvaneciera. Habían encontrado el camino hacia la salvación, pero la lucha apenas comenzaba. La oscuridad había retrocedido, pero los peligros aún acechaban. «Debemos prepararnos», musitó León, consciente de que el camino por recorrer sería complicado y lleno de incertidumbres. Y así, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, sintieron que una nueva esperanza comenzaba a florecer. ¿Pero sería suficiente para enfrentar lo que vendría? Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje.